Momento de conversar ahora con Seferino Ruiz Olivella. Él es director general del tercer ciclo de la educación escolar básica y también de la educación media del Ministerio de Educación y Ciencia. Seferino, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Osmar, para vos y para todas las teleaudiencias. A Bien, tus órdenes. para conocer en términos generales cuál es la situación actual de los ciclos que usted tiene a su cargo en este contexto de pandemia, que la educación, por supuesto, tuvo que hacer algunos cambios y algunas transformaciones de emergencia para poder continuar con el desarrollo normal, si así podríamos llamarlo. Asimismo, Osmar, realmente creo yo y me animo a afirmar categóricamente que ningún país estuvo preparado para esta situación Sí. y Paraguay no estuvo ajeno a eso, ¿verdad? Y realmente estamos llevando adelante contra viento y marea, Ujú. pero es una lucha, pero Sí. es nuestro compromiso, nuestra obligación, así como nos indicó el señor ministro de Educación, don doctor Eduardo Peta, de que la educación no debe parar. Ujú. Y estamos firmes ante eso. ¿Y qué cambios se tuvieron que dar de manera rápida y sorpresiva para que se pueda continuar con aquello que es prioridad dentro del sistema, que son las clases diarias, Seferino? Asimismo, esto en ningún momento la educación paraguaya paró desde el 11 de marzo que salió el decreto y a partir de ahí nosotros al día siguiente ya estuvimos firmes con la idea de que debemos desarrollar virtualmente. Ahí lo que nos costó un poco de organizarnos, pero gracias a Dios y el esfuerzo y el empeño que puso el señor viceministro también, Robert Cano, Ujú. estamos llevando adelante me animaría a decir con éxito, Omar. Y por ahí, Seferino, la preocupación no se centra en colegios de capital y del área central, pero ¿qué está pasando en el interior del país? ¿Cuál es la situación de escuelas y colegios del interior? No, resulta que nosotros no hacemos ninguna separación de ningún departamento, ni de una ciudad, ni de un distrito. Sí. Estamos englobando la totalidad y nosotros estamos teniendo el reporte constante de todos los docentes del país a cuánto por ciento estamos llegando a nivel Paraguay con la clase virtual. Ujú. Para aquellos chicos a quienes no le podemos llegar por A o B motivos, es bajísimo el porcentaje y estamos llegando en forma física. En cuadernillo le estamos llevando hasta su domicilio que están recibiendo los alumnos. En este caso, todos los métodos son válidos entonces. Totalmente, totalmente. Nosotros le remitimos a las direcciones departamentales, a su vez a las supervisiones, a los directores de instituciones educativas, a los docentes y por último el destino final que son los alumnos y con los padres de familia. Porque el soporte mayor que estamos teniendo ahora mismo en la educación son la familia. Ujú. Ellos son los que nos están apoyando totalmente, Omar. Y usted mencionaba reportes que hacen llegar docentes del interior del país o del país en sí en general. ¿Qué dicen estos datos y estos reportes si se puede compartir con los televidentes, Seferino? Sí, totalmente. Nosotros, por ejemplo, le habíamos enviado nosotros algunas preguntas a los docentes para que ellos puedan reportar a cuántos alumnos de una clase X no le está llegando. Ujú. Y generalmente el reporte, puedo hablar de mi nivel, no de Claro, así de educación inicial, sí. de primero y segundo ciclo, que son los más chiquititos. A mí me Ujú. corresponde del séptimo grado hasta el tercer año de la media. Sí. Y prácticamente en este nivel casi la totalidad de los alumnos posee un celular, tiene computadora y es bajísimo el porcentaje de quienes no pueden o no tienen para la conectividad. Ujú. Y a esos alumnos, que son poquísimos, estamos llegando con el cuadernillo, que Ujú. justamente esta semana que viene estaría partiendo ya otra vez para ellos. Sí, para todo el proceso que incluye la segunda etapa. Así mismo, acá no, ni un alumno
Nosotros estamos procurando que nadie pierda el año y mucho menos que ellos abandonen el colegio. Estamos ante esa situación. Pero también se dieron desmatriculaciones, Seferino. Hasta el momento nosotros no tenemos acá, en mi dirección no está llegando la desmatriculación de los alumnos. Ujú. Hay algunas versiones que nosotros siempre escuchamos en las redes sociales que supuestamente los padres de familia dicen yo le voy a sacar a mi hijo, le voy a hacer nomás perder el año, le voy a hacer repetir, pero tales hechos no ocurren acá porque nosotros deberíamos de recibir o de recepcionar los documentos de pedido de esas cosas, pero que no ocurren tales cosas o más. Y usted mencionaba que los alumnos tienen teléfonos, otros tienen computadoras en sus casas, tal vez no sea la mayoría, pero algunos sí tienen esos elementos, pero tienen reportes de problemas con la conectividad, que a veces también es una situación problemática aquí en el país. Me refiero a la conectividad a Internet. Justamente por eso, para que podamos nosotros subsanar esos inconvenientes de problemas de conectividad, habíamos hecho las consultas a los docentes. Tiene mejor que los profesores que están en contacto directo con los alumnos y con los Ujú. padres de familia. Y ellos son los que nos reportan la cantidad de alumnos que acceden a la conectividad y lo que no acceden. Ujú. Pero es bajísimo en el tercer ciclo y en el nivel medio, Ahora, Osmar. se está poniendo el mismo énfasis, salvando por supuesto las diferencias con las clases presenciales y las virtuales. ¿Se está poniendo mucho cuidado y mucho énfasis, Seferino, en el tema de calidad educativa en esta etapa? Totalmente, totalmente. Nosotros, por ejemplo, tenemos un equipo, un ejército de profesores valientes a quienes le agradecemos, pero de corazón, desde el ministerio, el esfuerzo que están poniendo ellos para llevar con mucha calidad, llegar a la totalidad de los alumnados de nuestro país. Ujú. Y en el equipo de trabajo que están permanentemente desde el ministerio en reuniones constantes, ¿se analiza o se habla de la posibilidad de no volver incluso a las aulas el año que viene, Seferino, o ese tema todavía no se habló? Es un poco drástico, pero hay que decir ya eso, ¿verdad? Pero Ujú. realmente hay que manejar también la realidad, ¿verdad? No sabemos lo que nos espera el día de mañana, porque si hay un rebrote en enero, febrero de esta situación, yo creo que seguimos con el mismo sistema. Sí, es decir, ya se va a encontrar también una Ya institución y docentes, digamos, con experiencia relativa a lo que fue en febrero de este año. El año próximo ya tendrían más experiencia en todo este proceso. totalmente, Omar, ya nosotros ya estaríamos ya en condición el 100% de enfrentar esta situación. Ujú. A pesar de que este año nos sorprendió, ¿verdad? Sí. La noticia o la situación de salud, la educación, los docentes paraguayos realmente valientes se pusieron la camiseta albirroja y estamos llevando adelante esta situación. Sí, haciendo un análisis, Seferino, usted tiene que decir, creo que en esto todavía estamos flojos, podemos ajustar más las cosas ahí y podemos mejorar. ¿Qué sería eso dentro de este sistema educativo virtual y de esta experiencia que se está viviendo en pandemia? Yo puedo hablar categóricamente de mi nivel, lo que a mí me corresponde. Sí. Realmente para nosotros faltaría muy poco, ¿verdad? La conectividad a nivel de nuestro país. Ujú. Si eso nosotros llegamos a subsanar, creemos nosotros de que llegaríamos al 100% y no tendríamos muchos inconvenientes en ese sentido y ofreceríamos calidad para todos Considera en las que, mismas condiciones. sí, Te decía. escucho. No, le quería decir nada más que considera un factor importante también la capacitación en clases virtuales para los docentes. Seguro que muchos de ellos estaban preparados en cierta medida para brindar este tipo de clases, pero tal vez otros no. En todo lo que hace a capacitación que cada año reciben los docentes, también es importante incluir este ítems de la virtualidad.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay un mínimo porcentaje dentro de los docentes paraguayos de que realmente le costó un poco manejar al principio la tecnología, Ujú. pero hoy en día ya están totalmente familiarizados, ¿no? Y no descartamos para nada nosotros para la capacitación en las vacaciones, por ejemplo, que incluya la clase virtual, la capacitación de la clase virtual para ellos. Ujú. Entonces, en términos generales, la evaluación que puede hacer desde el sector que usted conoce es positiva. Totalmente, Omar, porque nosotros estamos llegando casi a la totalidad de los alumnos en forma virtual y los pocos porcentajes estamos llegando en forma de cuadernillo y ahí creemos nosotros de que podemos decir de que vamos a lograr nuestro objetivo a fin de año. Actualmente, ¿de qué cantidad de estudiantes hablamos en el área que usted conoce y que usted maneja? Número de estudiantes que están en el proceso de virtualidad y también docentes, Seferino. Sí, yo por ejemplo, mi población estudiantil es del tercer ciclo, yo tengo 306.000 estudiantes, Ujú, de los cuales nosotros, según los datos, según reporte de los docentes, tenemos 3 a 5% máximo de lo que no tienen conectividad, a quienes estamos llegando en forma de cuadernillo. ujú. Y en el bachillerato científico tengo 160.000 estudiantes y el porcentaje es mucho menor, es 3% más o menos lo que no tienen conectividad. Y en el bachillerato técnico, que estamos llegando casi a la totalidad de los alumnos, porque ellos sí tienen en la institución educativa la conectividad. Ujú. Ellos están haciendo en forma virtual con su docente de acuerdo a la especialidad de cada uno del bachillerato. En el bachillerato técnico nosotros tenemos 27 especialidades que estamos llevando adelante. Seferino, gracias por el tiempo para Canal Pro y por la información que nos proporcionó. No, por favor, cuando guste y cualquier cosa a la orden nomás. Seferino Ruiz Olivella, director general del tercer ciclo de la educación escolar básica y de la educación media, conversando con nosotros. En los especiales de Pro Noticias seguimos analizando la educación en tiempos de pandemia. Situación actual de los estudiantes de nivel básico y medio. Cambian los procesos de educación y formación por el coronavirus. Educación en tiempos de pandemia. Continuando con los especiales de Pro Noticias, momento de conversar ahora con Álvaro Galloso. Él es estudiante, presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Presidente Franco y también coordinador ejecutivo de FENAES. Álvaro, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, un Bueno, gusto. Álvaro, contanos a ver cómo están desarrollando todo lo que hace a las clases en este contexto de pandemia, cómo fue al principio, cómo está la situación actualmente. Sí, ya desde principio de año nosotros, los y las estudiantes, ¿verdad? Tuvimos varios debates, conversamos mucho a lo largo de este año, ¿verdad? En el cual, por ejemplo, llegamos a una conclusión de que en una solución clave, ¿verdad? Ya que este año prácticamente se perdió gracias a la muy poca inversión que se tuvo este año en educación, ¿verdad? Y gracias a la metodología que por durante mucho tiempo, ¿verdad? El ministerio hizo caso omiso a los proyectos que presentaban los estudiantes, ¿verdad? Y mismo también hacía caso omiso a lo que vendría a ser la implementación de una mesa técnica con todos los sectores que necesita la educación para ejecutar un plan de contingencia a nivel nacional. Actualmente, los estudiantes, ¿verdad? Vemos la necesidad de reforzar la educación para el año 2021, pero no solamente en metodología de enseñanza, sino más bien en inversión. Necesitamos que se invierta más en lo que vendría a ser infraestructura para que, si es que volvemos el año que viene presencialmente a los colegios, poder tener, ¿verdad? Una buena infraestructura para un buen desempeño académico. Ujú. Lo mismo también exigimos un
un fondo propio, que se cree un fondo propio para alimentación escolar, ya que actualmente solamente el complemento nutricional, ¿verdad? Depende del FONACIDE y no es suficiente. Nosotros los estudiantes exigimos que se cree un fondo propio para esto y también para invertir en maquinarias, insumos y herramientas para colegios técnicos. Y actualmente ustedes, ¿cómo es el desarrollo diario de las clases para ustedes? ¿Presenta algunas dificultades? Desde el principio tuvieron dificultades. Mencionaban lo de la mesa técnica necesaria para poder hacer planificaciones, pero el día a día, ¿cómo está el desarrollo de clases? Actualmente en miles de estudiantes siguen sin poder acceder a las plataformas, ¿verdad? Que el ministerio ha impuesto para el desarrollo de las clases virtuales. Ujú. Y la realidad es esta, ¿verdad? Muchos estudiantes ni siquiera tienen las herramientas o una buena señal para poder llevar a cabo sus clases. Tampoco hay como una buena capacitación docente en el cual de ahí muchas veces parte el problema del mal aprendizaje de los estudiantes, ¿verdad? Está también este tema de los kits alimenticios que sabemos que para un buen desempeño académico es necesario una buena alimentación y en este contexto de pandemia, claramente, en la recesión económica y mismo también, o sea, más que nada esto, ¿verdad? La recesión económica que afectó a miles de familias a lo largo de estos meses. Muchos tuvieron que cancelar, por ejemplo, sus redes Wi-Fi para poder tener como una cuenta menos, ¿verdad? Y así poder recaudar para el alimento del día a día. Son Ujú. miles de problemáticas realmente y hay una gran diversidad de problemáticas que hasta el momento el ministerio no está pudiendo resolver y lastimosamente las estadísticas, ¿verdad? Informan que acá en Paraguay, gracias a este contexto de pandemia, por ejemplo, el aprendizaje es muy bajo e inclusive nulo en la mayor parte del estudiantado a nivel nacional. Ahora, ¿ustedes están participando o no de la mesa técnica? ¿Se instaló finalmente la mesa? ¿Son escuchados por las autoridades? ¿Cuál es la situación actual? Sí, la mesa técnica se puede instalar luego de varias movilizaciones que estuvimos haciendo los estudiantes, ¿verdad? Inclusive tuvimos que llegar al voto de censura para que las autoridades del ministerio dé el espacio al estudiantado. Eh, y así, se dio la mesa, ¿verdad? Pero de igual manera, con las problemáticas que siguen vigentes hasta hoy día, los estudiantes nos vemos en la necesidad de articularnos con otras organizaciones, con otros sectores, mejor dicho, ¿verdad? Como vendría a ser el sector universitario y ahora el campesino. Creemos que la educación no es en algo con el cual se deba lucrar, sino un derecho constitucional que el Estado está obligado a garantizar a los estudiantes a nivel nacional. Y en este contexto de pandemia, ¿cómo se puede evaluar entonces este año con las dificultades que estuviste mencionando y también la falta de el desarrollo de un programa de emergencia lo antes posible para poder salir de esta situación y continuar con el desarrollo de las clases a través de las plataformas virtuales que ya se mencionaron en su momento o tal vez a través de programas de televisión como también implementó el Ministerio de Educación? Sí, por ejemplo, como sabemos, esta etapa fue cualitativa, no hubo así como una calificación a los estudiantes a nivel numérico, ¿verdad? Sí. Sino más bien así calificando su desempeño como bueno y así en esa escala, ¿verdad? Ujú. Aparte de eso también la deserción estudiantil que hubo este año también fue una problemática y sigue siendo una problemática, porque como ya expliqué, muchos estudiantes tuvieron que desertar Se desmatricularon. de así mismo. Ujú. Tuvieron que desertar del sistema educativo para poder trabajar y poder mantenerse también
en ellos mismos y a su familia gracias a la recesión económica, o sea, a causa de la recesión Sí. económica. Y toda esta situación repercute, por supuesto, en la calidad de la educación, Álvaro. Sí, así mismo. Ujú. Entonces, ¿qué se puede deducir o qué se podría evaluar finalmente de lo que fue la primera etapa del año hasta julio? Recordemos, ya están ustedes en la segunda etapa del año. ¿Se puede decir que es un tiempo difícil de recuperar, que el año que viene, si se da este mismo contexto de pandemia, continuarán con el sistema virtual? Porque también está en duda volver a las aulas en el 2021. Así mismo. Los estudiantes, por ejemplo, nos vimos en la obligación, como ya expliqué, ¿verdad?, de articularnos con otros sectores y a partir de este momento, ¿verdad?, como ya dijimos en varias conferencias, ¿verdad?, nos declaramos en movilización permanente para que justamente ya no se esté ignorando el pedido del estudiantado porque todas las decisiones que tomó hasta el momento el ministerio no tuvo un debido estudio y un debido debate, ¿verdad?, con todos los sectores que conforman la comunidad educativa. Principalmente estuviste citando los pedidos que ustedes hacen a través de la mesa técnica y hablabas de un punto que también es importante, que tiene que ver con la capacitación docente para este tiempo en el que vivimos. Asimismo, en la capacitación docente también, y más en el interior, ¿verdad? Se ve como no muy buena calidad, también vendría a ser una de las problemáticas a causa de la baja inversión Ujú. que tiene el ministerio, o sea, que invierte el Estado en educación. Por ejemplo, la UNESCO recomienda que como mínimo se invierta el 7% del PIB y Sí. acá en Paraguay ni siquiera llegamos al 4%. O sea, es una problemática realmente estructural, sistemática, que hace que la educación esté entre las más bajas calidades a nivel regional. Ujú. Ahora, a todo el inconveniente que se suma, problemas de infraestructura en educación, que no es algo nuevo, sino que venimos arrastrando de hace décadas, problemas de infraestructura, te decía, capacitación importante para los docentes, también mencionabas lo que tiene que ver con la merienda escolar. Ahora hay que sumar todo aquello que está asociado a las clases virtuales. Ahí también hay una especialización para el docente y también para los estudiantes, Álvaro, para poder manejar todo lo que tiene que ver con el acceso a la virtualidad. Sí, así mismo. Entonces, la situación para ustedes está difícil este año, pero de igual manera están atentos, alertas y continúan los procesos educativos con normalidad, dentro de lo que se puede. Sí, claro. Los estudiantes ya a partir de este momento nos declaramos en movilización permanente justamente. Bien, gracias Álvaro por tu tiempo y los datos para los televidentes de Canal Pro. Dale un gusto. Con Gracias a nosotros usted. conversando Álvaro Galloso, estudiante, también representante del Centro de Estudiantes del Colegio Presidente Franco y coordinador ejecutivo de FENAES.